en esta preciosa madrugada, en que son exactamente la 1 de la madrugada con 10 minutos exactamente, comienzo a grabar gloriosamente para la gloria del Altísimo, el Dios de Israel y de su reino, el programa número 7, en este 7 de agosto del año 2023, que sumados también te dan el número 7. Así que una tripleta en este programa número 7. Por eso es que estoy con mi manto de oración, mi manto de sanidad, porque está ungido también. El profeta le dice: no vaya a pensar, no tropiece por favor, no, yo no me comparo, ni por mi mente, compararme con esos grandes hombres. Profeta Elías, el profeta Eliseo, su sucesor, que con el manto abrían las aguas del Jordán y hacía maravillas porque estaba el ungimiento del cielo inmanente en cada fibra de esa tela. Y como nuestro reloj es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, lo mismo sucede. Lo mismo, no varía. El hombre quiere variar, ¿no? Que solamente es para la antigüedad. Y entonces limitan la perfección de nuestro reloj cuando su perfección se representa místicamente, numerológicamente, con el número 7. Exactamente. Entonces, fíjese nada más que yo no había notado que hay una tripleta, efectivamente. Programa número 7, grabado en la madrugada del día 7 de agosto del año 2023, que si le sumas te da también el número 7. La tripleta del número de hombre, usted sabe que es la tripleta del número 6, 666, número de hombre, el número místico de la oscuridad, y que va a ser impuesto como marca en un futuro no muy lejano cuando empiece a reinar el hijo de la oscuridad. Pero el número 7 es el número de la perfección de nuestro Loa, nuestro Boreolán, el Elohim, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y fíjese que cómo comienza la Torah con el primer número de Génesis en el capítulo 2, precisamente sella la obra creadora con su bendita palabra, su aliento y su voz atronadora. Cuando termina el amor, él calla y solamente contempla la obra que hizo en los 6000 años de su cronología suya como Dios. Pero el día número 7 lo tomó para 1000 años de estar revisando su obra, no para ver si se equivocó, no, ya estaba perfectamente bien diseñada e instaurada en el vasto cosmos, el universo y el multiverso. La contempló como un pintor, ¿verdad? Como un escultor. Se dice, y lo he relatado otras veces, pero me gusta mucho este referente, que Miguel Ángel, aquel gran escultor, ya por la Edad Media, él esculpió en el mármol al Moisés. Está allí, existe, por supuesto. Y el Moisés lo podemos ver en litografías, yo lo he visto. Y una de las historias es que porque tiene un golpe, una pequeña fractura en una rodilla, se equivocó el escultor Miguel Ángel. No, se dice que él se retiró para contemplar su obra y la vio tan perfecta que le dio un martillazo en una de las rodillas, obviamente de mármol, al Moisés, al gigantesco Moisés, creo que 3 metros de altura. Y que cuando le dio el golpe, él exclamó y dijo: habla. Vio tan perfecta su obra que lo vio como si fuera un ser vivo, y que tenía que hacerlo hablar, y por eso le dio ese martillazo. Está registrado en la historia, lo anecdótico. Entonces nos podemos imaginar nuestro Abacadosh contemplando su obra durante 1000 años, todo, revisando todo.
Cuando tú te pones una vestidura, ¿qué haces? Sea una dama, sea un caballero, ¿qué haces cuando ya te pones una vestidura nueva? Vas al espejo y te contemplas con la vestidura, como yo ahorita me contemplo aquí. No, no es cierto. Y revisas, ¿verdad? Una dama pues revisa su falda, cómo se ve, etcétera, se combina, etcétera. Pues nuestro Abba Kadosh, su obra, su vestimenta, la contempla y se da cuenta que está hermosa. Es una Torah, iniciando las Sagradas Escrituras. Pero, ¿cómo remata las Sagradas Escrituras? Con Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, precisamente en el capítulo 1, hace alusión a las 7 Keilak, a las 7 iglesias de Asia. 7, número 7 aparece de nuevo. Más adelante nos encontramos pues en el capítulo 6, para ser más precisos, acerca del rollo. El título propiedad del planeta Tierra que le fue arrebatado fue el enemigo con argucias le arrebató a Adán a través del evento que usted conoce. Había que recuperar ese rollo hurtado arteramente, y aquí fue recuperado a precio de la preciosa sangre, debido al sacrificio redentor de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Y en la apertura porque eso es a futuro, inmediato, está próximo a suceder, precisamente anuncia el advenimiento, la manifestación del antimesías, del anticristo. ¿Cuántos sellos tiene el título de propiedad? 7 sellos. Seguimos más adelante, cuando ya se torna álgido el asunto y nos encontramos ya en los albores de la gran tribulación con el evento de las trompetas. ¿Cuántas trompetas? 7 trompetas. Seguimos más adelante y ahora entran en acción 7 ángeles, que son los que derraman desde el cielo a la tierra las copas. ¿Cuántas copas? 7 copas. Así que 7 ángeles, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, 7º día para contemplar la obra. Y hay un vastas evidencias bíblicas del número 7 por todos lados. Bueno, hasta un profeta llamado Balán o Bilán, en ese mal de ojo, ayer rematé, por cierto, el tema del mal de ojo, con sustento bíblico, por supuesto. No es mera superstición como las tradiciones a veces, los folclóricos lo llaman, que eso es superstición para los ignorantes. Bueno, pues para efectuarle una hechicería en el evento del mal de ojo en contra del pueblo elegido Israel, ese profeta que tenía lo suyo, místicamente hablando, pero por la parte oscura, fue contratado por un rey moabita llamado Balac, y le pagaba, le ofreció muchísimo oro, plata y piedras preciosas, etc., para que maldijera al pueblo, porque una de las cualidades, entre comillas, de este profeta Balán o Bilán, era de que cuando él maldecía a algo o a alguien, esa maldición caía. Pero cuando él bendecía a algo o a alguien, también era vigente esa bendición. Pero aquí era para maldecir al pueblo. ¿Qué métodos empleó? Él sabía el poder místico del número 7 y le dijo al rey Balac: me vas a levantar un altar en este lugar. Precisamente le señaló un lugar de lo alto, porque había que mirar al pueblo hacia abajo para maldecirlo. Esa es parte del secreto de lo que es el mal de ojo.
la vista y la declaración, pero bueno, eso ya un tema aparte. Solamente le sugiero para que usted vaya agarrando el hilito, también se interese por la escritura. Es maravilloso el contenido de la escritura, para ayudar a nuestras vidas y ayudar a los nuestros y ayudar al que se deje ayudar. Entonces, ¿de qué constaba el altar para el sacrificio? Aparece el número 7, dice, me apartas 7 becerros y 7 carneros. Número 7. Y por hacer mención solamente de un evento así, hacia al azar. De manera que abro pues de esta forma con la mística pues del número 7, el número de la perfección de nuestro amado Padre Celestial Boreolán, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel. Bien, pues como introducción creo que estuvo bien, porque sí tenemos que saber que la numerología en la Biblia, en la Torá, en la Cábala también, en el Talmud, el Zohar, en todos los elementos escriturales, sagrados, que contienen también elementos numerológicos, es porque nuestro Eloa trabaja con los números, con las matemáticas. ¿Cómo pudo calcular todo lo que... bueno, lo dejo ahí, porque ya hemos hablado acerca y creo que es valor entendido que se necesitó muchos cálculos de distancias, de volumen. Wow. Es cuestión de imaginarse nada más, porque no hay palabras para explicarlo. Pero él trabaja con números también. En la constitución de los átomos, ¿no es cierto? No es lo mismo esta madera que mi vaso de agua, ¿verdad? Y el agua, sabemos el tipo de moléculas, la formación del agua. Con el vaso de cristal es otra formación molecular diferente al de esta madera. ¿Se da cuenta? Incluso también de la tela de este manto sagrado. Y manto de oración, manto sagrado. Entonces, ahí está también la variante de la numerología empleada en cada materia o material que corresponda, sea de manera física, sea de manera líquida como el agua, o sea de manera gaseosa como el vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, dicho lo anterior, ¿verdad? Este es 2023 y yo creo que sí sería oportuno que lo dijese. El 2023 sumado nos da el número 7. Si bien es cierto que es el número de la perfección, también lo podemos aplicar, es aplicativo para una perfección, entre comillas, de la maldad. El 2023, usted analice desde enero hasta donde vamos todo lo que ha arrojado, como ningún otro año. Incluso el 2019, a partir del 2019 y 2020, en que se da el evento de la contaminación a través del virus, famoso virus COVID, ya no hubo otro evento más que ese. Pero el 2023 está botando diversos elementos que no voy a entrar en materia para no, el tiempo no, son 50 minutos solamente. Entonces, sin embargo, el 2023, repito, nos telegrafía el reparto de lo que, de lo viral, de lo oscuro
que está generándose en el 2023 lo va a proyectar año con año, 2024, 2025. Ya lo he dicho otras veces, pero sí es importante puntualizarlo. Puntualizarlo porque es clave el 2023 para el transcurso, y aquí aparece de nuevo el número 7. El número 7 para llegar al 2030, que es la meta que la ONU contempló para que esté implementada, debidamente implementada, la agenda famosa de ellos, Agenda 2030, que va a marcar la pauta precisamente del camino de la motoconformación, como una motoconformadora, de la motoconformación del camino preparado para el advenimiento del anticristo, del antimesías. ¿Se da cuenta? Otra vez aparece el número 7. Del 2023 al 2030, número 7 años. Bien. Luego entonces debemos de considerar que el 2000, dicho lo anterior, respecto al 2023, nos está arrojando como sombra de la más grande era de oscuridad, y que va a ser derramada, en que se va a envolver la humanidad, nosotros la humanidad, y todo el planeta Tierra, como la más grande oscuridad que va a avasallar la vida de todo ser viviente. Va a estar tan pletórica de maldad que no importa que hace más de 2000 años ese gran apóstol llamado Pablo le dijo a sus discípulos en las misivas diversas que envió a varias comunidades de Asia, en donde les prevenía que el espíritu de iniquidad, dice, ya está operando. Eso lo habló hace más de 2000 años. Y ahora es cuando más nos podemos dar cuenta. Ni siquiera cuando la Primera Guerra Mundial, que era parte de la operación del espíritu de iniquidad. Segunda Guerra Mundial también espíritu de iniquidad moviéndose. Las guerras de Corea, las guerras de Vietnam, espíritu de iniquidad moviéndose. La violencia que hay en el mundo, con golpes de Estado, con terrorismo, con la cuestión de cosas que usted se imagina que hay de violencia, en que no se tienta el corazón para privar de la vida a otro ser humano, etcétera, etcétera. Es parte de ese mover del espíritu de iniquidad. El 2023, ahí está la manifestación de una manera más abierta del espíritu de iniquidad. Cuidémonos que no nos envuelva, para que nosotros no perdamos el equilibrio espiritual. Y ahora que hemos sido trasladados de las tinieblas en que estábamos, precisamente dentro del rol del espíritu de iniquidad, así estábamos nosotros. Y fuimos trasladados a la luz admirable de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Y Yeshua, a través de su Espíritu, del rueco de ese Espíritu Santo, nos mantiene a que estemos en la luz admirable y no regresar y volver a entrar en contacto con el espíritu de iniquidad. ¿Se da cuenta? Ese es el reto. Quien esté dentro del rol, del marco del espíritu de iniquidad, del que habló el apóstol Pablo hace más de 2000 años, déjese trasladar, déjese ayudar. Es maravilloso estar en Shalom, que no haya zozobra por alguna maldad que se calcule hacer al prójimo, a otros, y ver al prójimo como enemigos y tratar de eliminarlo, de quitarlo, porque allá voy yo. Quítate porque ahí voy yo, si no te quito. Entonces, amados, dicho lo anterior,
me gustaría retomar, recuerda que en el capítulo 6 hice una referencia a dos personajes, un tenor llamado Enrico Caruso, ya lo expliqué, fue capaz de romper copas de cristal con la potencia de su voz, y una soprano famosa también, llamada en su tiempo, tenía pero bueno, no me voy a meter en eso, que no recuerdo bien. Incluso supe el apellido del que llegó a ser su esposa, un magnate naviero griego. Y bueno, pues al día siguiente me hablan por teléfono para corregirme, y está bien, me gusta que me ayuden. Sí, Aristóteles, así era el nombre de que fue su esposa, de esta gran soprano María Callas, también con su poderosa voz rompía copas de cristal. Entonces, ¿qué no hará nuestro rey? Lo dejo allí para jalarle el hilito, porque vamos a seguir con este apasionante, el análisis bíblicamente hablando, no como retórica, de una de las supracualidades de nuestro Creador, el Dios verdadero que debemos de adorar y conocer para amarlo de una manera grandiosa y una entrega absoluta y plena, con plena seguridad, porque lo hemos conocido. Lo estamos conociendo a través de estos capítulos. Yo los encuentro maravillosos, no sé, las demás almas, ahorita pues hay mucha competencia, el mundo maravilla y engaña, es parte de la iniquidad, los engaños de los dichos de esto, otro. Usted entiende a qué me refiero. Eso atrae más los espectáculos y esto, y brincar y danzar y bailar, más bien, se le danza al rey. El que tenga entendimiento que entienda. Entonces, pues esto no tiene mucho valor, que digamos. Y bueno, pero lo importante es que entre todos le echamos un montón. Los que hablan de Torah son atalayas. Los que hablan de las buenas nuevas, los que hablan de los escritos proféticos, los que hablan del Nuevo Testamento, de los evangelios, de los apóstoles, de los profetas. Somos un equipo de trabajo. Unos van más a la cabeza, más adelante, echados para adelante, y otros somos de la colita, pero formamos parte de un trabajo no para el hombre, no para una institución determinada, una religión X o Y, sino para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Entonces, vamos pues al desarrollo del tema. Recuerda que estábamos con el tronido de la voz, lo analizamos en el programa número 6. Bueno, ahí está el tronido de la voz, por eso pusimos el referente humano de esas personas que podían romper, podían hacer daño en algo material, como es el cristal con que se formaba una copa o un vaso. Bien, entonces el punto a descubrir es el efecto que en un determinado evento, por ejemplo la apertura del mar Rojo, ese es uno de ellos, ¿sí? Nos damos cuenta pero antes de ir al evento de Éxodo, vamos a ver, Job se esforzó mucho. Job se esforzó mucho para poder expresar, más o menos darnos una idea expresable o expresiva de cómo él pudo
captar el sonido y describir el efecto del aliento de nuestro Rey, ¿verdad? Y entonces lo plasma de la siguiente manera. Lo leemos pues en Job capítulo 37. Capítulo 37, el verso 10 dice lo siguiente: por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. ¿No le sugiere algo esta declaración? Digo, bíblicamente hablando, quienes conocen la Escritura. Tiene que ver con el Mar Rojo, y ahorita vamos a entrar allí de nuevo para que le vaya usted comprendiendo. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Las anchas aguas se congelan. Quiere decir que para que pudieran pasar casi 3 millones y medio cerca de 3 millones, perdón, más de 2 millones y medio de seres humanos con sus respectivos ganados, animalitos, etcétera, tenía que ser muy ancho el espacio que abrió el aliento de Dios. Bueno, cuando lleguemos a Éxodo, al asunto de Éxodo, de la apertura del Mar Rojo, ahí vamos a... Primero estoy sentando las bases de estos elementos que aporta Job con respecto al soplo de Dios. O sea que, como expliqué en el programa 6, el Eterno trabaja con su palabra, obviamente con su voz, el sonido, y con su aliento. Esas son las herramientas de trabajo del Altísimo. Y se me ven los ojos medio raros. Es por el efecto de los lentes. Voy a ver si me esfuerzo por leer sin lentes, a ver si puedo. Bien, en el verso 37, ahora vamos a... en el verso 38, en el verso 38, 29 y 30, dice: ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo que la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. El verso anterior que leí del capítulo 37 de Job, únalo con esta declaración que voy a volver a leer. Y usted está notando, para después con calma usted va a analizar eso y se va a admirar de la riqueza. Es voluntad del Altísimo que lo conozcamos a Él. Esto no es blasfemia, ni estoy rompiendo reglas determinadas. En la Torá, en el libro de Deuteronomio, dice que las cosas secretas le pertenecen a Él, a Dios, al Altísimo. Pero las reveladas le pertenecen a sus hijos. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios porque fue comprada a precio, usted ya está en el nuevo pacto. Y al que no está en el nuevo pacto se le está invitando para que ingrese y se deje trasladar, como dije antes, de las tinieblas en que se encuentra a la luz admirable, y se le dé la potestad, como nos dice la bendita palabra en el libro de San Juan capítulo 1, y se les dé también la potestad, como se nos dio a nosotros, de ser llamados ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces, de nuevo, las aguas, verso 30, las aguas se endurecen a manera de piedra
donde se endurecieron las aguas, que marcó una pauta extraordinaria por ser un milagro, un soberbio milagro. Se tuvo que tornar como piedra las aguas del Mar Rojo. Y para ellos, pero bueno, ahorita me extiendo un poco más cuando lleguemos a eso. Bien, creo que está claro, ¿no? Me gustaría de nuevo resumir el 37 y 38. Dice: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. El 38 dice: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. La faz del abismo. Vamos a Éxodo, vamos a ir a Éxodo, ya ahorita me extiendo un poco más. Es que a veces como que me quiero... Vamos al libro de la Torá, en el libro de Éxodo, capítulo 15. Capítulo 15, en el verso 8 precisamente. Voy a darle lectura lo que literalmente está plasmado en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 15. Voy a leer del verso 8 al 10. Al soplo de tu aliento, obvio se está refiriendo al aliento de Yahweh, de Jehová, del Eterno. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Verso 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Bueno, aquí ya es donde caen en desgracia los egipcios, porque vamos por partes primero. A ver, el capítulo 38 que acabamos de leer nos dice que el aliento, él sopló, el Eterno mandó su aliento, sopló poderosamente y abrió. La palabra fue emitida para ordenarle al mar que se abriese. ¿Qué le dijo Yeshua? La palabra hecha carne, ¿qué le dijo en aquel evento que usted conoce? Cuando iba con los discípulos y se hizo una tempestad terrible que casi los hundía. Y él salió, lo levantaron, estaba muy cansado, estaba durmiendo, y lo levantaron para que frenara eso, porque, y usted sabe en el relato que le ordenó al viento que se calmara. Tú viento detente y tú mar, hazte bonanza. Y el viento cesó, casi huracanado, cesó inmediatamente. Y el mar agitado ya no se agitó, se quedó en total shalom. ¿Por qué? Bueno, los discípulos exclamaron lo siguiente: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Pues es que él los hizo. Él es la palabra. Él hizo el agua, él hizo el aire, él hizo la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el evento, miles de años atrás, en el evento del Mar Rojo, la palabra le ordenó al mar que se abriese. Ábrete. Y después que fue emitida la palabra con esa orden y el mar obedeció, el aliento de Hashem, el aliento de Dios, congeló las murallas altísimas, no sé, no lo dice la Escritura,
Seguramente los sabios rabínicos lo deben de saber por revelación. Pero yo me imagino que debieron haber sido paredes monumentales de unos 5 pisos de altura, de un edificio de 5 pisos, gigantesco, por ambos lados, con una anchura pues suficiente, ¿verdad? Porque aquí lo dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón para un flanco y otro montón para el otro flanco. Y el mismo soplo poderoso que congeló las paredes de agua hasta volverlas hielo. Porque ¿qué leímos en Job? Me regreso a Job, sin perder Éxodo, me regreso a Job. ¿Qué dice? Por el soplo de Dios se da el hielo. El soplo, la palabra le ordena al agua del mar que se abra y ahí se detenga según la coordenada de anchura para que pasen más de 2 millones de seres humanos de manera cómoda, que no se atropellen, que no haya una estampida, ¿no? Porque el pueblo sabía que atrás venían los egipcios, pero no tuvieron terror porque sabían que el Eterno estaba con ellos. Y ante la maravilla de ver cómo se abrió el mar en una anchura, yo me imagino, no sé, tal vez de unos 200 metros de ancho, no sé, para que pudieran pasar, repito, más de 2,5 millones de seres humanos, hebreos, recién rescatados de la esclavitud, de la religión pagana y de las costumbres y cultura pagana del Egipto de aquel tiempo, que simboliza al mundo de este tiempo. Entonces, el mismo soplo de Dios, el poderoso soplo de Dios que congeló las paredes, como la puedo explicar, congeló también el piso, el abismo, como dice aquí, dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Pero hay una parte que yo ya leí, en donde habla, no, está en el 38, perdón, está en el 38, dice, las aguas se endurecen, en el capítulo 38 de Job, verso 30, dice, las aguas se endurecen a manera de piedra, como una piedra se endurecieron los muros, como acabo de explicar, por el aliento de él, y se congela la faz del abismo. ¿A qué abismo se refería? A la profundidad del mar, porque si hubieran atascado las carretas, iban a ir incómodos ahí entre el lodo. Tenía que estar perfectamente seco, como un piso como este que estoy pisando, firme. ¿Por qué? Porque el mismo aliento congeló también ese ancho camino, que ahora sí era válido que ese ancho camino los llevara a la salvación, para depositarlos en el otro lado del Mar Rojo. Lo demás es historia y usted puede darle seguimiento al libro de Éxodo, en donde explica muy bien que los egipcios dijeron, bueno, pues ellos pudieron pasar, nosotros también. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente. Me regreso a Éxodo, porque eso está en Éxodo 15, y usted se va a dar cuenta lo que pasó, la forma de operar, cómo opera nuestro rey, y esta misma operación la volcan a tu vida y a mi vida, si nosotros le creemos a él. Y dice aquí, de nuevo el verso 8 del capítulo 15 de Éxodo, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón,
Los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Qué cosa es cuajar? ¿Tú sabes lo que es cuajar? La gelatina es líquida, pero al frío, ¿qué? Se congela, se consolida. ¿Sí? Haz de cuenta que, o sea, cuaja. Así que ese camino cuajó, ya no estaba húmedo, era netamente transitable, como lo acabo de explicar. Pero mira lo que dice aquí, en el verso 9. El enemigo, o sea, los egipcios, Faraón, dijo: perseguiré y los apresaré y no se la van a acabar conmigo. Bueno, es que dice aquí, repartiré despojo. Y mi alma se saciará de ellos, así dijo, así manifestó eso el Faraón. Pero mira el verso 10 como dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Bueno, lo que pasa, dice, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Verso 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Es aplicable también, por supuesto, a las aguas. Lo que pasa es que la tierra proviene del agua. Ese es otro punto que cuando lleguemos con el apóstol Pedro vamos a explicar, porque hay una connotación en esta declaración. Te lo adelanto, la tierra firme que tú pisas todos los días proviene del agua. Así que los científicos nos andan muy errados, porque ellos afirman que la vida salió la vida del agua. No están muy errados, pero no tienen las coordenadas correctas. Pero bueno, acuérdense que en capítulo prometo, no, ya después voy a hablar, sí, es que no se llega, si no me enredaría yo y lo enredaría yo a ustedes. Por eso es que esto es apasionante, es serial, ¿no? Si hay interés, usted le va a dar seguimiento y usted se va a asombrar en descubrir poco a poco, paulatinamente, el contenido tan grande que hay aquí, que favorece nuestra vida. Entramos en una conexión, en una dinámica, en una generación de contenido de la misma palabra, la unción de la palabra, y al entrar a ese nivel de la palabra que se está manifestando y se está hablando, entonces viene la sanidad, porque se vuelve a armonizar de nuevo en esa reconexión que la perdimos por un pecado, por haber comido algo indebido, alimento no kosher, o por los polvos de aquellos lodos del pasado cuando andábamos en el mundo y pecábamos en el mundo. Se cobra factura, por supuesto, con la salud. Pero como hiciste pacto con Él, Él viene y te restaura, pero para que sigas, no para volver a lo mismo, sino para seguir hacia el camino de la salvación, hacia la luz admirable, que es Jesús, el Cristo de la gloria, en su idioma, en su cultura, Yeshua HaMashiach. El Mesías Salvador, eso quiere decir en hebreo, Yeshua HaMashiach, el Mesías Salvador. Se está terminando mi tiempo. Voy a ver qué otros versos tengo por aquí. Bueno, no me va a dar tiempo, pero yo creo que tienes material suficiente para que entres en esa dinámica del discernimiento y del análisis que te permita seguir la huella de Él. Va dejando huellas, o sea, coordenadas, para poder seguir sus pasos y las de su palabra, de su Mesías, como Él lo llegó a decir en el libro de San Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Yeshua, al que has enviado. Para el programa número 8, usted se va a asombrar de algo
Y ahorita como hay tanta comunicación, usted se puede conectar y se va a dar cuenta que lo que le voy a decir es asombroso. La similitud que hay en estas manifestaciones de nuestro Rey, de nuestro Dios verdadero, con algo que está revelado, pero que tiene que ver con una cultura diferente a la cultura de la Torá, a la cultura judía, pero como si hubiera sido copiado de la Torá, como si hubiera sido copiado de estos pasajes que te di de Job y de Éxodo. Es asombroso, no te lo pierdas. Y vamos pues a orar y que el Altísimo envíe velozmente su palabra para que te otorgue la deseada salud, que es lo que más apreciamos, mientras estemos en esta carne que se duele y que se enferma y que a veces nosotros por el pecado la enfermamos también. Toda Rabá, Padre, gracias en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús, el Cristo de la gloria, que en el Gólgota, en la cruz del Calvario, ahí fue clavada el acta que nos condenaba. Y ahí fue clavado también la ley de la maldición que nos juzgaba de tal manera que hubiéramos estado perdidos sin ninguna esperanza. Por eso, gracias, porque el pacto renovado que nos ofrece ha sido aceptado por millones de personas alrededor del mundo. Pero faltan millones, Padre, que necesitan esta salvación tan grande. Nos hemos constituido en atalaya, no solamente nosotros, sino en los 4 cabos de la tierra, los cristianos, los mesiánicos, los judíos, los conocedores de Torah, los que promulgan Torah, los que promulgan los escritos proféticos, los que promulgan la Tanakh, los que promulgan las buenas nuevas que se enuncian en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, pero que contemplan los eventos, la voluntad tuya de proporcionar la sanidad divina a cada una de las personas que se aferra poderosamente en una fe bitajón de creer en la bienaventuranza que habló nuestro Mesías, de que bienaventurados los que han creído sin ver, sin tocarme. Se refirió a él mismo con respecto al evento de tu siervo Tomás. Tomás, porque me has visto, porque me has tocado y has metido tus dedos en mis llagas, has creído. Bienaventurados aquellos y aquellas que han creído sin verme, sin tocarme, porque de tales es el reino de los cielos. Y entonces la sanidad divina, Padre, de parte de esta declaración poderosa, se haga rema en cada una de las personas que en ese momento está tocando ahí la parte afectada por la enfermedad. En la reuma, en los huesos, ahí en el sistema óseo, estás operando porque ha penetrado poderosamente esta palabra hasta el tuétano de sus huesos de la persona, la artrítica de la persona que se duele de sus rodillas, tiene problemas con la rodilla por la edad, por algún accidente en su columna vertebral, como a mí me enderezaste la columna cuando deshiciste, bendito sea tu nombre, la hernia discal que me destinaba según los traumatólogos para terminar en silla de ruedas. Señor amado, bendito sea tu nombre. Y así en cada uno de los la parte donde se esté tocando la persona, en sus riñones, la parte renal, la parte del corazón, el sistema cardiovascular, ahí en su vientre se está tocando también, en su nuca, en su sentido, en su frente, en su cabeza, en la mollera de su cabeza. Ahí estás operando, restaurando con tu palabra que velozmente ha viajado y se incrusta en la fe bitajón, en la emuná bitajón, y le concede precisamente salud por haber creído sin ver y sin tocar.
Toda Rabá, Padre, gracias en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom Alejem.